alabanzas al Señor. Glorifícate. Úsame, Espíritu Santo, que no sea yo, que seas tú. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús, en Yahshua HaMashiach. Muy buenas tardes a ustedes, amigos que nos siguen por medio del Messenger, del WhatsApp. Ahora estamos en el Facebook y en YouTube bajo el nombre de Jorge Diosa. Bienvenidos a su programa Tardes de Reflexión con Cristo. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh, de los ejércitos, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, es el aliento del Cristo de la gloria. Estos mensajes exhorten, estos mensajes consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y bajo el tema, el ministerio de los profetas. Alabanzas al Señor, mi alma te alaba. Y para todos ustedes, amados oyentes, y yo sé que hay hermanos que son estudiosos de la Biblia y teólogos, sería muy bueno que durante esta ministración ustedes tengan sus notas de apuntes, porque vamos a tener bastante evidencia escritural. Alabanzas al Señor. Quiero comenzar hablando acerca de las características de un profeta. Número 1, es un creyente que habla un mensaje de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. No lo mueve su propio espíritu, ni lo gobierna la emoción. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17, capítulo 4, versículo 8, capítulo de Hechos 21, versículo 4. Número 2. Proclama la revelación divina y por revelación inspirada. Y número 3. Un verdadero profeta nunca miente, o inventa, o se imagina, o profetiza de su corazón. No habla de sí mismo, solamente habla lo que el Espíritu Santo le da. Le voy a dar una cita referencial, Joel 2:28. Y punto número 2, que es muy importante, tiene que ver con la naturaleza de la profecía. Acabo de hablar de las características de un profeta. Ahora voy a hablar de la naturaleza de la profecía. Número 1, compartir o comunicar los pensamientos de Dios a las personas, tales como advertencias, reprobación, pero sobre todo hay 3 aspectos básicos dentro de la profecía: edifica, consuela y exhorta. Y punto número 2 de la naturaleza de la profecía: predecir o comunicar los pensamientos de Dios respecto al futuro. Amós capítulo 3 del versículo 7 al 8. Los verdaderos profetas de Yahweh Dios pertenecieron al Antiguo Testamento y algunos al Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo, en cumplimiento de su promesa,
de enviar profetas a su pueblo, mandó a la unidad del Espíritu y constituyó el ministerio quíntuple. Usted lo puede ver ahí en Efesios capítulo 4 versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. De tal manera que hoy en día no existen profetas como tal, pues ellos dejaron escrito con sus nombres registrados en la Biblia toda la profecía futurista y escatológica, de tal manera que no se puede quitar y tampoco se puede añadir al libro de la profecía de la Biblia. El ministerio profético sí existe y está dirigido exclusivamente a exhortar, consolar y edificar al pueblo de Dios, siempre y cuando todo sea respaldado con la bendita palabra, la Torá, la Biblia. En general, amados hermanos y amigos, podemos decir que todo aquel que predica la palabra de Dios bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo y teniendo en cuenta la evidencia de la Escritura, está profetizando. Recordemos que la Biblia nos recuerda que ella misma es la profecía más segura a la cual nosotros hacemos bien en acudir. Es muy diferente ser profeta, son palabras mayores, amados hermanos, profeta del Dios Altísimo, a ser usado por Dios en el ministerio profético, que obviamente muchos les pueden decir profetas. Alabanzas al Señor, mi alma te alaba. Y si tienes una alabanza en estas tardes de reflexión, alábale si puedes. Gloria a Yahweh, Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Los profetas, amados hermanos, del Antiguo Testamento eran los portavoces de Dios, los hombres santos y nobles que pasaron el mensaje de Dios a la gente. Ellos fueron conocidos como, anoten por favor, le voy a dar 5 nombres que ellos recibieron. Ellos fueron conocidos como videntes, Primera de Samuel 9:9, hombre de Dios, Primera de Samuel capítulo 9, el versículo 6, siervos, Ageo capítulo 2, versículo 3, mensajeros, Malaquías 3, versículo 1, profetas, Mateo capítulo 10, versículo 31, Oseas 12:10. Ellos, amados hermanos, dieron consejos a la gente. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Dios confirmó, reveló su voluntad a través de los profetas. Números, el capítulo 12, el versículo 6. Alabanzas al Señor. Algunos profetas, mi alma te alaba, vieron el futuro a través de visiones y sueños, tal como el profeta Daniel. Algunos profetas profetizaron, escribieron la palabra de Dios, tal como se registra en la Biblia. El profeta Ezequiel,
Jeremías, Isaías y Joel. Mi alma te alaba. Alabanzas al Señor. Ahora quiero referirme a los profetas del Nuevo Testamento, que entre otras cosas pues eran diferentes. El Espíritu Santo dirige a los creyentes. Los profetas confirman lo que ya ha sido revelado, pero no controlan o guían la vida de los creyentes. Romanos capítulo 8, el versículo 14. La profecía, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta tarde de reflexión con Cristo, la profecía no se considera infalible. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 19. Primera de Corintios, ahí mismo, los versículos 30-32. Los profetas del Nuevo Testamento. Hablemos de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 3, versículo 3. También encontramos otro profeta, Agabo, Hechos 11, 27 al 30, Hechos de los Apóstoles capítulo 21, 10 al 11. También encontramos a Judas y Silas, Hechos de los Apóstoles 15, 32. Alabanzas al Señor. En Antioquía también se registra en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, el versículo 1. El llamamiento y las cualidades de un profeta son indispensables. El llamamiento y las cualidades de un profeta son indispensables. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 28, 29, Efesios, capítulo 4, versículo 11, que ya lo vimos. Alabanzas al Señor. Nunca los profetas son nombrados por los hombres, sino por Dios, quien los confirma con la unción de su poder, con la unción del Ruach Kadosh, del Espíritu Santo. El profeta oye la voz de Dios, puede comunicar el mensaje a la gente. Es un hombre, es una mujer que debe tener buen carácter y comprensión espiritual. Pastor, ¿dónde está eso? Léase por favor Tito, el capítulo 1, el versículo 8. El ministerio se acepta y recibe él o al comprobarlo. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 10, versículos 41, 42. Yo quiero hablarle acerca de las funciones de un profeta. Alabanzas al Señor. El profeta de Dios proclama e interpreta la palabra de Dios a su pueblo. De tal manera que advierte, exhorta, consuela y edifica al cuerpo de Cristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 14 al 36. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 12 al 26. Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 12, versículo 10. Si me equivoco, por favor, corroboren. Y Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Alabanzas al Señor. El profeta de Dios predice el futuro para evitar problemas. Hechos 11, 28. Hechos de los Apóstoles 21, 10 al 11.
El profeta verdadero de Dios expone y trata el pecado y restaura por medio de la justicia que viene de parte de Dios. Lucas 1, los versículos 14 al 17. Construye, fortalece y anima a los santos. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13. El profeta verdadero de Dios trabaja junto con aquellos que tienen el ministerio apostólico para formar y establecer nuevas obras o ministerios. Efesios 2:20, los versículos, Efesios capítulo 3, versículo 5. El profeta de Dios tiene también como función trabajar con los ancianos, con los ministerios aprobados para imponer manos sobre creyentes respecto a la confirmación de un nuevo ministerio. Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículos 1 al 3 y Primera de Timoteo 4, versículo 14. Habla por inspiración y revelación directa, impartiendo la comprensión de la voluntad divina de Dios. Usted lo va a encontrar en Primera de Corintios capítulo 14 del 29 al 30. Mi alma te alaba. Alabanzas al Señor. El profeta verdadero de Dios da una palabra de dirección o consejo a una persona o a un cuerpo de creyentes. Hechos capítulo 13, los versículos 1 al 5. Da profecía que predice eventos futuros, pero sin salirse de lo que está escrito en la palabra del Señor. Hechos 11, 27 al 30, Hechos 21 del 7 al 14. El verdadero profeta de Dios da profecía de corrección como una amonestación, una reprimenda, advertencia, exhortación, enseñanza o corrección. Usualmente con el propósito de restaurar. Ageo 1, versículo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 32 al 33. Puede operar en la palabra de sabiduría y de conocimiento, don de profecía y discernimiento de espíritus, la interpretación de lenguas u otros dones espirituales. Recordemos, amados hermanos, amigos, los profetas son seres humanos y pueden errar en sus profecías. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29. Necesitamos de tal manera recibir y respetar a los profetas verdaderos, porque hay falsos profetas. Deuteronomio capítulo 18, versículo 19, Mateo capítulo 10, versículo 14, Mateo 13, 57. El ministerio profético tiene que ser comprobado. Le voy a repetir esto: el ministerio profético tiene que ser comprobado. Jeremías capítulo 5, los versículos 30 al 31, Jeremías 14, 14, Mateo capítulo 7, versículo 15. Somos advertidos respecto a las falsas profecías, más que a cualquier otro ministerio. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, Isaías 8, 18 al 20, Marcos 13, 22, Primera de Corintios capítulo 12, del versículo 1 al 3.
Tenemos que probar y juzgar la profecía. Hay que probar y juzgar la profecía. Deuteronomio, capítulo 18, los versículos 20 al 22, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29. Pastor, anda muy rápido. No, amados hermanos, no tenemos tiempo de leer la evidencia escritural. Por eso dije desde el principio, ustedes, los estudiosos, los teólogos, tengan sus notas, aparte de que ustedes pueden volver a escuchar el programa y van leyendo despacio las citas que les estoy dando. Alabanzas al Señor. Mire lo que le voy a decir. 3 espíritus pueden operar a través de un profeta: el Espíritu Santo, el espíritu humano y el espíritu demoníaco. El Espíritu Santo, Efesios 3, los versículos 3 al 5, Hechos capítulo 11, los versículos 27 al 28, Hechos 21, los versículos 10, 11, Mateo 16, versículos 16, 17, Segunda de Pedro 1, 21, Segunda de Crónicas 15, 1, el espíritu humano, Ezequiel 13, versículos 1, 2, Jeremías capítulo 23, los versículos 16 al 17, y el espíritu demoníaco, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 3 al 12, Mateo 8, 29, Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 17, Isaías capítulo 8, mi alma te alaba, alabanzas al Señor. El capítulo, le decía, este es Isaías capítulo 8, versículo 19 al 20. Finalmente, tenemos que examinar el espíritu detrás de la profecía. ¿Sabe por qué? En estos aspectos. El cumplimiento de la profecía. Se tiene que cumplir lo que el profeta está diciendo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Primera de Samuel capítulo 3, los versículos 19 al 21. Tenemos que examinar el espíritu detrás de la profecía. O sea, tenemos que mirar muy bien la vida espiritual del profeta, su testimonio. ¿Es un hombre que camina realmente con Dios? Deuteronomio capítulo 13, los versículos 1 al 5, Jeremías capítulo 23, los versículos 15, 16, Mateo 24, 24. Tenemos que examinar el espíritu detrás de la profecía, lo que cree y lo que enseña. El profeta, bajo la doctrina que ha sido enseñado, de eso va a profetizar. Hay que tener mucho cuidado. Primera de Timoteo, capítulo 4, los versículos 1 al 3, Marcos 13, 22, Ezequiel capítulo 14, versículos 10 y 11. Finalmente, hablando acerca de examinar el espíritu detrás de la profecía, el tipo de fruto que produce su ministerio. El tipo de fruto que produce su ministerio. Romanos, el capítulo 6, el versículo 16, Apocalipsis, capítulo 22, alabanzas al Señor, capítulo 20, versículo 10, Mateo, capítulo 7, los versículos 15 al 23. Alabanzas al Señor. Tu amigo, servidor, prisionero de Yeshua HaMashiach,
pastor y evangelista, por la gracia de Yahweh Dios, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos y amigos, a Jesucristo sea toda la gloria. El fin se acerca. Jesucristo viene ya. Amén, amén y amén.